no, con Natalia, perdón, y su compañero que se me perdió de vista. Aquí estoy, Gracias. yo soy Milton. Voy Está a bien. compartir entonces la pantalla. Bien, pantalla es esta. Estoy. Y vamos a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy contentos de poder presentarles nuestro relato de experiencia en torno a la agroecología. Y bueno, agradecemos desde ya que estén presentes para escucharnos. Me presento, mi nombre es Milton Tabuso, soy egresado de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UCA de Rosario, y aquí junto con Natalia Retamar, aquí presente, y ya con un equipo de 12 personas, conformamos este proyecto voluntario llamado De la Huerta a la Olla, que es uno de los proyectos de la ONG Soluciones Tecnológicas Sustentables Rosario. Un poco para poner en contexto cómo nació este canal solidario que fomenta la agroecología, entendimos que en abril ya de 2020 vimos dos problemáticas muy importantes que queríamos resolver y queríamos ver cómo las podíamos abordar. Una de las problemáticas que surgió a raíz de la pandemia fue que el aumento de la demanda de alimentos en comedores y merenderos, productos de esta crisis alimentaria y económica y bueno, sanitaria, aumentó muchísimo. No solamente eso, sino que además muchos comedores se crearon en pandemia, producto de la necesidad de alimentación y asistencia a las familias, ¿no? de los barrios de la ciudad de Rosario y alrededores. Por otro lado, habíamos visto y considerado que la necesidad de los productores agroecológicos de comercializar sus productos por vías alternativas a las ferias al aire libre. Entendamos todos que esta actividad fue suspendida durante la cuarentena, ¿no? Las ferias al aire libre dejaron de existir, y los productores no tenían ese medio para poder comercializar sus productos. Ante esto, nosotros vimos esta crisis y lo tomamos como una oportunidad para plantearnos, ¿no? Nuestros objetivos para llevar adelante a cabo ciertas acciones que ahora les vamos a comentar. Por un lado, nos planteamos el objetivo de apoyar concretamente la producción agroecológica de cooperativas y estos emprendimientos familiares que se vieron afectados por todo esto de la pandemia. Por otro lado, y muy importante, llevar alimentos sanos, seguros y de calidad nutricional a comedores y merenderos, que también es un pilar fundamental en este canal solidario que seguimos proyectando a largo plazo. Y por último, otro objetivo fundamental es promover justamente el consumo de alimentos agroecológicos en ferias y mercados locales al consumidor en general. A partir de esto, el proceso general es el siguiente, y es muy simple. Con el aporte económico de la comunidad, de las personas de la ciudad, compramos alimentos agroecológicos justamente a estos productores e intermediarios del cinturón verde de la ciudad de Rosario, y también en otras localidades como Casilda, Villa Amelia. Bueno, ahí podrán ver un mapa, ahí me salgo yo, creo que se ve completo, el mapa en donde se realizaron estas donaciones a comedores y un poco los productores a quienes les compramos. Otro pilar fundamental que nos basamos es la transparencia, ya que mantenemos un registro de todo lo que gestionamos, tanto de las compras como a quién y cuánto compramos en un tablero de seguimiento de donaciones que lo pueden encontrar en nuestra página web, que se llama delahuertaloya.org.ar. Y un poco para ver los números concretos en los cuales pudimos obtener, recaudamos ya a esta altura del año casi 1.000.000 de pesos, producto de donaciones tanto puntuales como mensuales de donantes, de 208 personas, que nos ayudan concretamente a
a sostener este proyecto, ¿no? Colaboramos con 19 emprendimientos agroecológicos, eso nos parece súper importante, y 23 comedores y merenderos de toda la ciudad y también bueno, en otras localidades como Capitán Bermúdez. De ese $1.000.000 realizamos ya 78 entregas de estos alimentos agroecológicos a razón de $15.000 por entrega, un poco para entender qué es lo que nosotros estamos dando. Estamos colaborando con vegetales, legumbres, harinas, arroz, huevo y también pollo agroecológico. Un poco Nati lo va a comentar mejor el porqué de poder hacer este tipo de donaciones por fuera de lo que sería alimentos no perecederos, ¿no? Alimentos que solo llenan pero no nutren. Y eso nos parece fundamental en este espacio. Así que ahora sí le cedo la palabra a Nati. Gracias, Mil, muy claro. Bueno, y para graficar un poco todas las acciones que pudimos hacer en este año y medio ya, o un poco más, que tiene de la huerta a la olla, para poder alcanzar este número, les queremos mostrar lo siguiente. Bueno, para colaborar con los comedores y productores no solamente compramos alimentos agroecológicos y los distribuimos a los comedores, sino que también fuimos haciendo un relevamiento y seguimiento del estado de estos comedores, y al hacer compras semanales a los productores también mantenemos un contacto estrecho con ellos y con ellas. Entonces estamos viendo todo el tiempo en qué estado están tanto los productores como el estado de los comedores, qué necesitan, en qué lo podemos asistir, además de acercarle alimento. También hemos asesorado a los referentes de comedores en torno a la elaboración de los alimentos, porque muchas veces cuando les acercamos verduras de hoja o legumbres, por ahí no saben cómo cocinarlas o qué preparaciones hacer, entonces ahí estamos presentes también para acompañar en ese proceso. Y por supuesto le damos difusión y visibilización en redes sociales, tanto a los comedores como para también llamar a que la gente se anime a hacer donaciones económicas, y también difusión a los productores, para que la gente sepa que existen y puedan también colaborar con una compra de alimentos agroecológicos de producción de cercanía. Para recaudar fondos hicimos una serie de acciones desde que nació de la huerta a la olla, desde generar incidencia política, logrando la declaración de interés municipal y provincial. Hemos organizado charlas para hablar sobre agroecología, dirigida a la población en general. Desarrollamos una página web, una cuenta de Instagram y de Facebook, donde vamos publicando cada una de las donaciones que vamos haciendo y generando contenido de interés también para que la gente pueda acercarse al proyecto y entender de qué se trata, y de alguna manera también mostrar transparencia de todo el proceso. Y por supuesto una forma de devolverle esta ayuda a la gente que hace sus donaciones económicas es ofrecerle contenido de interés, que puede ser sobre la huerta, sobre agroecología, sobre recetas saludables para hacer en casa, que no solamente están dirigidas a las recetas que pueden hacerse en una olla, sino también a otro tipo de preparaciones más dirigido al público más en general. También desarrollamos una campaña de recaudación de fondos en el extranjero. Generamos una cuenta PayPal para que muchas personas que por ahí en esta crisis decidieron irse a vivir afuera, a Europa principalmente, y que de alguna manera están conmovidos y quieren y desean ayudar también con nuestro país, puedan hacer una donación. Y bueno, eso nos ha resultado muy bien. Hemos recibido muchas donaciones de afuera, lo cual nos ha ayudado más de una vez a sacarnos la papa del fuego.
Y bueno, también hemos establecido alianzas con otras organizaciones socioambientales que están sensibilizados también con este tema para bueno, reunirnos, ver cómo podemos mejorar, en qué podemos unir fuerzas para contribuir a todo esto. La próxima, Mil. Les queda un ¿Cuáles minuto, son? chicos. Ya estamos, tengo el cronómetro, esta es la última. Los próximos desafíos, bueno, son que nos hemos encontrado con que por ahí los comedores no tienen utensilios, o las formas de cocción que utilizan son con fuego abierto, entonces digamos, la biomasa que utilizan es muchísima, entonces bueno, hemos podido desarrollar algunas cocinas tipo cocina rocket, que nos encantaría poder replicarlo en otros comedores, no solamente en uno, que fue la experiencia que tuvimos, pero bueno, siempre la traba es el tiempo y la cantidad de personas voluntarias trabajando para esto, y por supuesto que en el uso del tiempo termina digamos, siendo más importante o dándole más prioridad al hecho de recaudar los fondos para poder comprar alimento y darles algo de comer a la gente que está necesitando eso. Después vemos también que por ahí hay deseo por parte de los comedores de tener alguna huerta agroecológica, pero también uno de nuestros puntos débiles es que necesitaríamos tener más tiempo para poder hacer asesorías y acompañar en ese proceso, porque demanda de otro tipo de presencia, y no se haría de forma virtual, eso hay que ir hasta el lugar y acompañar en eso. Y bueno, la otra cuestión es que por ahí las donaciones no son continuas, entonces no tenemos forma perdón, de establecer, digamos, cuántas donaciones vamos a hacer al mes. Eso es muchas veces fluctuante. Y por último, queremos replicar estas experiencias en otros territorios y generar la suficiente incidencia política para que esta cadena solidaria que hemos podido desarrollar de forma voluntaria con un número acotado de personas pueda ser tomada por el gobierno o el Estado, sea municipal o provincial, y por qué no nacional, para que los alimentos de producción local, agroecológicos, sean utilizados para repartir en los comedores que ya el municipio, la provincia o la nación asiste de forma permanente. Entonces, de esa manera se garantizaría la compra de los alimentos agroecológicos producidos en la región, que es uno de los baches que siempre hay, de las trabas que tienen los productores a la hora digamos, de comercializar y poder colocar su producto en el mercado. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, no me quiero seguir extendiendo. Están ahí los contactos de la Huerta La Olla en Instagram, nos encuentran fácilmente. Bien, muchas gracias Milton y Natalia, y a todo el equipo detrás de este gran trabajo. Ahora Andrés Nieto no lo estoy viendo, me parece que no está. En ese caso seguirían Paula Serpe y Nahuel Espinoso, mientras que preparan su presentación. Les recuerdo que a medida que realizan las exposiciones podemos ir generando preguntas en el chat y las leemos todas al finalizar las exposiciones, que no hay problema con eso, no necesariamente tienen que esperar hasta el final. Así que bueno, Paula y Nahuel, si están listos. Dale, yo voy a compartir pantalla. Va a empezar hablando Nahuel. Vale, hola. Bien, gracias. Bien. Bueno, mi nombre es Nahuel Espinoso y bueno, junto a Paula les vamos a presentar esta ponencia que realizamos junto a Valeria Hernández.
formamos parte del PERIG, del Programa de Estudios Rurales y Globalización de la UNSAM. Y bueno, este trabajo lo que abordamos es el rol de la organización colectiva en procesos de transición agroecológica en un caso de estudio donde trabajamos junto con Paula y Valeria. Entonces, a partir de la bibliografía que habla de la agroecología y de que la base del enfoque agroecológico es la ecología y es un enfoque holístico y sistémico, y que en los procesos de transición hacia la agroecología son multidimensionales, es decir, que no solo abordan cuestiones de cambio agrario o de manejo, cuestiones técnicas, sino que además incluyen las dinámicas sociales, políticas, económicas, las instituciones públicas, y lo que nos interesa particularmente acá ver, en este caso, cómo la participación en las organizaciones comunitarias modifican las prácticas y las relaciones de los productores. Es decir, cómo a partir de la participación de los productores en espacios colectivos que fomentan la agroecología se producen transformaciones. Entonces, para eso nos focalizamos en el mercado campesino, una feria campesina que funciona en el este de la provincia de Chaco, en el departamento de Bermejo, donde esta feria se inauguró en 2015, la fundaron los referentes de un consorcio productivo de servicios rurales local, consorcio número 9, con técnicos del INTA, y generan un espacio de comercialización prescindiendo de intermediarios. Los productores venden directamente a los consumidores. Participan regularmente 10 familias criollas indígenas, y sus actividades son diversificadas. Hacen horticultura a campo, agricultura de pequeña escala en chacras, donde combinan mandioca, batata, maíz, poroto, sandía, melón, comercializan huevos, ganadería de pequeña escala, complementando con trabajos informales. Lo que es central para estos productoras y productores es la asociación entre pares, entre los mismos productores, y la asociación con técnicos extensionistas del Estado, de INTA, de ProHuerta, Secretaría de Agricultura Familiar y otros técnicos de la provincia de Chaco, y agentes de organizaciones no gubernamentales, particularmente INCUPO, trabaja en la zona. En esta asociación entre productoras, productores y técnicos funciona como una estrategia de acceso a recursos de producción y de comercialización. Y en esta asociación hay procesos de fomento, de transición hacia la agroecología y de comercialización local. Además, hay un punto más, que nosotros como equipo académico trabajamos en un proyecto llamado Clímax, que le propusimos desde 2016 en la zona coproducir conocimientos sobre el clima en la zona. Es decir, coproducir conocimiento y herramientas para mejorar la adaptación a los eventos climáticos adversos que hay en la zona, que son principalmente inundaciones a partir de lluvias y crecidas de ríos. Eso formó parte de la metodología de trabajo. Y el otro punto es que formamos parte de un equipo de antropología, entonces lo que realizamos fue una etnografía donde Valeria, Paula y yo nos sucedimos en los distintos trabajos de campo y generamos un material etnográfico a partir de entrevistas, de registros y de talleres interdisciplinarios en el marco de este proyecto que comenté que tiene que ver con el clima. En este proyecto con el clima se genera una red comunitaria local donde las productoras, los productores, los docentes de escuelas y estudiantes de escuelas agrotécnicas monitorean la lluvia diaria en la zona. Bien, ahí pasamos a la siguiente. Y entonces, como resultado, lo que nosotros vimos es que a partir de estos procesos asociativos, de la participación en estos espacios colectivos, las productoras y los productores hacen determinadas transformaciones en sus etapas productivas. Ahora yo voy a empezar a mencionar los cambios que hubo en la conservación de semillas. Los referentes de los productores de la zona y los técnicos de instituciones públicas en ONG fomentan la conservación de semillas nativas y criollas para mejorar la autonomía de la familia respecto de la dependencia de las semillas comerciales y de los programas estatales, como el ProHuerta. Un ejemplo de eso es que desde 2010 se impulsa en la zona y se realiza una feria regional de intercambio de semillas, donde tiene un marcado protagonismo este mercado campesino, conformado por productoras y productores locales.
El otro punto importante es el tema de las prácticas concretas de conservación de semilla. Es muy habitual que en la zona, en uno de los principales cultivos de la mandioca, esas semillas, en este caso ramas, las ramas se conservan en lugares protegidos de los fenómenos climáticos. Y otros cultivos tienen diferentes formas de conservación. Los cultivos de zapallo, las semillas de zapallo, sandía, maíz, poroto, se conservan de formas variadas, en paquete de yerba, en bolsa arpillera, en botellas. Y en este caso lo que vimos es que hay prácticas no agroecológicas. Hemos visto ahí en una de las fotos está una pastilla de fosfuro aluminio en casos de invasión de plagas de gorgojos sobre las semillas. Pero estas prácticas también se fueron modificando a partir de la participación en estas capacitaciones y espacios colectivos, particularmente con el uso de cenizas, ya sea si se guardan las semillas en botella de plástico, usan cenizas para prevenir esto, la invasión de plagas. Eso es el caso de la semilla de chacra. En la semilla de huerta es menos usual que se conserven las semillas. Entonces la mayoría de productores opta por obtenerlas a través de políticas que ya están consolidadas a nivel local, como el ProHuerta u otras políticas provinciales. Así que, bueno, sigo yo, gracias Nau. Bueno, también lo que vimos es que bueno, la participación en esta feria fue generando también modificaciones al nivel de lo que son las prácticas de manejo productivo, ¿no? Por ejemplo, eso, gracias a estas alianzas que fueron construyendo, tienen acceso a diferentes tipos de capacitaciones, como acá pueden ver un curso que organizó Incupo en el año 2018, donde aprendieron a hacer distintos insumos orgánicos, como por ejemplo el supermagro, pero también el mismo espacio de la feria es un espacio de debate y formación en distintas técnicas, digamos, de manejo productivo. Por ejemplo, acá pudimos ver que bueno, se discute, por ejemplo, sobre cuál es la mejor forma de carpir, si utilizando agroquímicos o de forma manual, y también acá hay una discusión sobre, bueno, usar agroquímicos puede ser más sencillo a nivel de trabajo, pero bueno, a lo largo del tiempo va generando problemas en el suelo que implican que se apliquen fertilizantes químicos, entonces a la larga termina siendo como más costoso en dinero, y entonces se propone hacer una carpida manual, que esto se hace a través de un trabajo humano que puede ser intrafamiliar o contratando terceros de formas generalmente informales. Y después, por otro lado, también quienes participan de la feria, como comentaba Nahuel, forman parte de la red comunitaria de monitoreo, y a partir de esta red se genera información que permite tomar decisiones o ir pensando estrategias como para protegerse, por ejemplo, para proteger los cultivos de lo que son las lluvias intensas, ¿no? Como que permite concientizar un poco más de, bueno, cuánto afectan las lluvias en la zona. Y después otro aspecto también en el que se generan modificaciones es en la comercialización, ¿no? En la feria se tienen que acordar los precios entre los distintos feriantes, y acá lo que se generan son debates sobre todo entre quienes tienen estos trabajos informales que comentaba Nahuel y quienes viven exclusivamente de la venta de los productos, ¿no? Y se genera una discusión sobre, bueno, cuáles son los criterios para definir esos precios, y se termina resolviendo con que los precios de la feria son más altos que los de las verdulerías, porque producir de forma agroecológica implica más trabajo para los productores. Entonces, bueno, para ir cerrando y no pasarnos con el tiempo, lo que pudimos ver es que efectivamente la participación en espacios colectivos va generando transformaciones graduales en las distintas etapas productivas, pero bueno, son transformaciones que tienen ciertas tensiones y contradicciones, ¿no? Por un lado, respecto de las semillas, lo que vemos es que es una práctica cada vez más extendida la conservación de semillas, pero de aquellas que no se pueden conseguir a través de programas estatales. Después, en el aspecto de las prácticas de manejo productivo, efectivamente la producción agroecológica genera más trabajo, pero ¿bajo qué condiciones se da ese trabajo, ¿no? Acá son condiciones informales, pero bueno, también, bueno, en este trabajo no lo pudimos poner, pero también los productores viven en condiciones precarias, ¿no? Tienen
o sea, tienen acceso precario a la tierra, también a servicios y demás. Y después, en el aspecto de la comercialización, hay una tensión respecto de cuál es un precio que podría ser justo para el productor, pero que también, pero sí, eso también puede ser accesible para las grandes mayorías, ¿no? O sea, cómo se definen esos precios y quiénes pueden acceder a esos alimentos saludables agroecológicos. Es una pregunta que se abre. Entonces, en ese sentido, entendemos que para poder comprender o apuntalar lo que son los procesos de transición a la agroecología, hay que interrogarse, preguntarse sobre cómo estos procesos de adopción de la agroecología dialogan con otros procesos, ¿no? Sobre cómo las lógicas de mercado interpelan a las subjetividades de los productores y también cómo las condiciones de vida de los productores condicionan, digamos, estos procesos de adopción a la agroecología. Nos parece que son cuestiones a tener en cuenta y para preguntarse. Y bueno, para cerrar, lo que sí queremos agradecer a toda la gente que ha colaborado con nosotros en este trabajo, sobre todo a los técnicos, digamos, del INTA y de la zona, de la SAFSI, de INCUPO, y sobre todo también a los productores del mercado campesino y de los consorcios ahí de esa zona de Chaco. Y bueno, y muchas gracias a todos ustedes por este tiempo. Muchas gracias, Paula y Nahuel. Ahora sí, le doy la palabra a Andrés, si está disponible. Acá estoy. Buenas tardes. Buenas Primero que tardes. nada, pido disculpas por entrar tarde, pero el cronograma que tengo decía que era a las 15:30. Ahí se ve mi presentación. Sí, se ve, puedes ponerla en modo presentación y ahí está perfecto. Ahí corre. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Andrés, tenés 10 minutos, cualquier cosa yo te voy avisando. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Andrés Nieto, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO de Mendoza, para los compañeros y compañeras que son de otro país, cerquita de Chile, donde está la Aconcagua. Bueno, un poquito este trabajo surge de un proyecto de investigación que tenemos en la cátedra que intenta conocer los vínculos entre agroecología y extensión rural, particularmente extensión rural crítica. Y una de las líneas que nos interesó dentro de ese marco es el vínculo entre agroecología y movimientos sociales, particularmente movimientos sociales del campo. En realidad lo que estamos haciendo es construir un marco teórico o construir una posición teórica que nos permita después encarar otros proyectos de investigación y de extensión en el futuro. Así que estamos en una etapa de leer todo lo que podemos y de reflexionar de esas lecturas más que de producir conocimiento, digamos. Estamos como revisando bibliografía. En este artículo, un poquito lo que queríamos rescatar es pensar qué aporta la agroecología a los movimientos, a los objetivos, a los horizontes de los movimientos sociales. Y en ese sentido aparecían dos cuestiones ahí. Una en sí misma, digamos, está interesante poder trabajar sobre ese vínculo, que es lo más potente, digamos, es lo que nos moviliza para darle profundidad a esto. Pero por otro lado también decíamos, bueno, es interesante el aporte en el sentido de los debates que están hoy muy vigentes en cuanto a estas miradas o perspectivas de la agroecología, algunas más cercanas a una perspectiva de transformación productiva, pero también de transformación social, y las otras miradas un poco que se restringen a la cuestión predial y al manejo dentro del agroecosistema. Teníamos como esos dos puntos. Volviendo a los aspectos a considerar, volviendo a dónde íbamos a mirar esos vínculos entre agroecología y movimientos sociales, lo que hicimos fue revisar algunos autores, como Seoane, Allegretti, Taddei,
Civechi, más desde la teoría de los movimientos sociales, y más cercanos a la agroecología y a los movimientos campesinos como Rosset y Giraldo, y de ahí buscar algunas emergentes que nos permitieran hacer dialogar la agroecología con estos objetivos, horizontes, posiciones de los movimientos sociales. Así que vamos a arrancar, son 4, vamos a arrancar con cada uno de ellos. El primero, al que hacemos referencia, es resistencia al neoliberalismo y la cuestión ambiental, en el sentido de que, según estos autores, los movimientos sociales, sobre todo los movimientos sociales después de la década del 90 y en Latinoamérica, se configuran o se organizan para resistir al avance del neoliberalismo. Y pensamos que la agroecología, de alguna manera, al menos desde su perspectiva técnica o científica, surge como respuesta a la degradación ambiental que estaba produciendo la Revolución Verde en sus inicios, y hoy continúa en ese sentido. Pero nosotros entendemos que la Revolución Verde es el resultado de un proceso de modernización capitalista. Entonces podemos decir que la agroecología surge también como una contestación a la modernización capitalista, y en la actualidad a los procesos de despojo del neoliberalismo. El segundo aspecto es la dimensión productiva, o ecológica productiva, que es la dimensión más cercana y más palpable a lo que venimos desde la agronomía. Pero bueno, una de las cuestiones de los movimientos, una de las características de los movimientos sociales es que avanzan en estrategias de producción y de generación de trabajo, y en ese sentido pensamos que la agroecología es un enfoque y un marco teórico metodológico que permite apuntalar esos procesos productivos. Este vínculo es quizás el más obvio, pero que no solamente tiene connotaciones en lo productivo, sino que también tiene connotaciones en otros objetivos que tienen los movimientos sociales, como son los el objetivo de la autonomía. Los movimientos sociales priorizan estrategias de autogestión y autorreproducción de sus vínculos, digamos, en el sentido de desacoplarse de las relaciones subordinadas frente al Estado y al mercado. Y ahí la agroecología cumple un rol muy importante, digamos. Y ahí pensábamos los dos ejemplos clásicos de la agroecología. Bueno, la sustitución de insumos y la generación de cadenas cortas de comercialización no solo implican una disminución en los gastos en insumos, o poder controlar el proceso de distribución y poder dejarse parte de la renta que si no se iría a otro lado, sino que permite desacoplarse de las relaciones del mercado y del Estado también en algunos casos. Y por último, el último aspecto que vinculábamos es el aspecto de la territorialización. Y ahí encontrábamos dos planos, y pensábamos en cómo los movimientos sociales van construyendo territorio, y cómo la agroecología es una forma distintiva de construir ese territorio. Entonces nos parecía interesante la asociación, en el sentido de decir, bueno, los movimientos sociales, o los movimientos sociales del campo más particularmente, tienen una forma distintiva de construir territorio, que es a partir de la agroecología. Y en el otro plano de construcción de territorio, que a mí me parece súper importante en el sentido político de los movimientos sociales, es que la producción de alimentos sanos, o la producción de alimentos saludables, es un eje que permite construir alianzas con las organizaciones sociales de la ciudad, con las familias de la ciudad. Y ahí me parece una cuestión política que la agroecología puede potenciar a partir de
ese vínculo. Bueno, en el trabajito está un poquitito más desarrollado lo que les comentaba ahora. Es eso nada más. Quedo atento a las otras exposiciones y al debate que se pudiera dar. Bien, Fue mucho más muchas rápido gracias. lo que... Buenísimo, gracias Andrés. muchas gracias. Ahora no la veo a Cibele Raquel. En ese caso seguiría Eunice. Eunice de Paula. Vocês me ouvem? Sí. Sim. Tá bem, vou projetar aqui. Se ve perfecto, Eunice. Tá bem. Estão me ouvindo certinho? Já queria pedir desculpas, eu não falo espanhol. Sou brasileira, da Universidade Federal de Viçosa. Escrevi esse relato de experiência com uma mestranda da agroecologia, que também é da universidade, e com uma professora do Departamento de Cooperativismo. Esse projeto ele se desenvolveu a partir de uma emenda parlamentar, né? A gente recebeu uma bolsa para poder desenvolver a extensão universitária no período da pandemia. E a gente encontrou uma dificuldade muito grande, que é o isolamento social. A gente não podia ir a campo ou desenvolver as atividades que eram desenvolvidas na incubadora, porque a gente tem uma incubadora de cooperativa na universidade. E aí a gente teve essa ideia criativa de criar um podcast. Um podcast não como de uma forma funcionalista, mas de uma forma visando a perspectiva popular da extensão universitária, trazendo Paulo Freire, os círculos de cultura, e trazendo também os saberes populares e trazendo a troca de saberes para a academia. Eu fiz essa linha temporal para a gente ter uma dimensão maior de como a gente planejou e de como a gente executou, porque geralmente nos projetos de extensão a gente acaba tendo muita interferência na execução, tudo que a gente projeta acaba não acontecendo da mesma forma, porque a gente trabalha com seres humanos, então é um processo dialético. A gente começou em 2020 tentando fortalecer o polo, porque a região de onde é a Universidade em Viçosa é a região da Zona da Mata Mineira, a gente tem um polo de agroecologia e produção orgânica, é lei federal, então, assim, eu acho que é o primeiro do Brasil, talvez do mundo, é a primeira região que você tem configurada como produtoras de agroecologia em si, né, enquanto movimento, ciência e prática. E a gente também tem o Núcleo de Educação do Campo e Agroecologia, que é o ECOA, que é onde essas bolsas estavam situadas, e uma das bolsas veio para esse projeto. A gente escolheu dividir o programa em episódios e, dentro desses episódios, abarcar subtemas relacionados à agroecologia, como saúde, economia solidária, educação ambiental, tipos de feminismo vinculados à agroecologia, o movimento sem terra, o MST, mineração, veganismo e o movimento negro, porque também temos uma comunidade quilombola na região. A proposta do podcast, como eu falei, não é ser a substituição da extensão, né? Não foi só um momento que a gente precisou atuar, porque o corte de verbas estava ameaçando a própria atividade da incubadora, então nós precisamos pensar em alguma coisa para fazer na pandemia que contemplasse e sistematizasse as experiências que estavam sendo desenvolvidas e que já foram desenvolvidas. Nessa disputa do cyberespaço, que a gente chama agora de cyberespaço, essa disputa política, um viés totalmente político, proporcionou uma postura investigativa também dos ouvintes. A gente desenvolveu algumas redes sociais, Instagram, o próprio Spotify, e a gente teve muito retorno de quem estava ouvindo, compartilhando experiências e também querendo participar do próprio programa.
Esses são os episódios que a gente tem disponível até agora, na média de 40 minutos. Teve um alcance maior do que a gente imaginou que teria, a gente imaginou que seria apenas para as pessoas que faziam parte da rede de agroecologia, e a gente ficou bastante feliz com esse retorno. E uma parte muito importante também desse projeto é o design gráfico, porque quando a gente pensa na disputa do ciberespaço, não tem como você não pensar também na disputa do design gráfico, que traz o sentido de luta política. Nesse momento no Brasil a gente vive uma polarização, e a agroecologia nesse sentido, aqui na Zona da Mata, ela tem uma perspectiva política muito real, porque a gente tem várias experiências de economia solidária, mas a gente também tem experiências de organização de movimentos sociais. E esse podcast, o intuito dele é exatamente sistematizar essas experiências, essa conversação. Prosa é um termo de conversa informal, então são 2 minutos, pouco tempo, prosseando sobre agroecologia. Esse sentido de trazer essas pessoas, esses sujeitos, para sistematizar essas experiências dentro da universidade e realizar a troca de saberes, porque eles também possuem muitos saberes para poder compartilhar de forma científica. É isso, eu vou encerrar aqui, e aí eu gostaria de agradecer pelo espaço, e é isso, pessoal, obrigado pela troca. Muito obrigada, Eunice. Ahora seguiría Victoria Barri. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bien, bueno, mi conexión a internet no está muy estable, esperemos que estos 10 minutos sean óptimos. Ahí yo pedía al soporte técnico si podía compartir la pantalla para no tener tanta información llegando desde este lugar. Estoy en el campo, así que crucemos los dedos. Bueno, gracias, ahí soporte técnico, no sé tu nombre. Bien, cualquier cosa apago la cámara para probar así, y si no, bueno. Bien, cualquier cosa te avisamos. Dale, gracias, por favor. Bueno, yo voy a presentar este resumen, es el resumen de un trabajo de mi tesis de grado, de una parte, digamos, del primer capítulo de mi tesis de grado para licenciada en Ciencias Ambientales. Bueno, mi nombre es Victoria Barri, trabajé junto a Nela Gallardo y Juan Manuel Barri. Con Nela formamos parte de la Facultad de Agronomía de la UBA, y Juan Manuel es de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Con él también participo de un proyecto formar, que es de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, quienes financiaron mi participación, ¿no? El trabajo se llama La productividad de la resistencia, y trabajamos sobre el partido de General Las Heras, que es en la provincia de Buenos Aires de Argentina. El objetivo principal de este trabajo era explorar la relación entre el conflicto socioambiental en torno al uso de agroquímicos y la transición agroecológica, ¿no? Tomando como caso el escenario de disputas de este partido. Entonces, en esta primera parte a nosotros nos interesa saber de qué forma los conflictos contribuyen a la adopción del enfoque agroecológico y cómo suceden esos procesos. Por eso, como objetivos específicos, nos propusimos reconstruir las condiciones que hacen a la emergencia de este conflicto, y después registrar las transformaciones locales derivadas del conflicto. Nuestra hipótesis principal es que el conflicto socioambiental ubica en la agenda pública local el uso de agroquímicos, y esto habilita el inicio de una transición agroecológica. Como metodología usamos un enfoque bien interdisciplinario, cualitativo y etnográfico. Los principales recursos de la investigación fueron las entrevistas no directivas o etnográficas, y la observación participante. Yo por 3 años participé también de los vecinos autoconvocados y de una organización bien autogestiva y productiva de alimentos que se llamó Todo Manso,
Y desde ese lugar también hubo un intercambio muy rico con la población. Entonces, como resultados de este trabajo, primero vimos las condiciones de emergencia del conflicto. Ahí podés ir a la siguiente diapositiva. Ahí está un mapito de General Las Heras para que se ubiquen. Estamos en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Es un partido históricamente agropecuario, donde hubo un proceso de agriculturización que fue leve. Ocupa 76.000 hectáreas, y en este partido lo que pudimos ver es que hubo una preexistencia del conflicto, ¿no? Pero antes el conflicto era más que nada entre particulares. Entonces puedo mencionar casos de personas con cáncer que pidieron a su vecino por favor que dejaran de fumigar. Hay casos de productores orgánicos también que realizaron denuncias y pidieron resarcimiento por contaminación de sus cultivos. Y otros casos que nos demuestran que recién a partir de este hito, que nosotros consideramos como hito, que fue la denuncia de una fumigación en el partido de General Hornos, en la localidad de Hornos, dentro del partido, en marzo de 2019, a partir de este hito, se comienza a visibilizar el conflicto, y pasa de conflictos entre particulares a un conflicto que se ve a nivel local, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, el Consejo Deliberante, que sería el poder legislativo del municipio, convoca reuniones en comisión para tratar la ordenanza que regula el uso de agroquímicos. Y también como condición de emergencia del conflicto, vimos que en estos tiempos sucedieron algunas cuestiones que amplificaron la atención que se le dio a la problemática. Esto es, por ejemplo, el caso de Pergamino, donde se detectaron 18 agroquímicos en el agua, o, por ejemplo, el caso de Exaltación de la Cruz, donde se hizo un estudio epidemiológico y se vieron el aumento de casos de cáncer en los vecinos aledaños a las zonas fumigadas. Todo esto, al trascender la escala local y visibilizarse a nivel nacional, llega a oídos de la gente que vive en General Las Heras, y eso es lo que amplifica esta problemática en el partido, y pasa de ser una cuestión entre particulares a una cuestión en la que se involucra la sociedad. Como último, me gustaría mencionar en estos resultados el hecho de que ya hace 10 años se realizaban encuentros de pueblos fumigados, y hace 3 años se empezó también a realizar en simultáneo los encuentros de agroecología, ¿no? Esto es una de las razones por las cuales el colectivo de vecinos autoconvocados que se conforma toma como bandera de lucha la agroecología. Luego, como segundo, si podés pasar, los resultados que vemos, vimos las transformaciones locales derivadas del conflicto. Nosotros los estudiamos en términos de Azuela y Musetta, quienes hablan de la actualización local del derecho. En este caso vemos que la ordenanza que regula el uso de agroquímicos estaba totalmente encajonada, no había sido publicada en el boletín oficial, y a partir de la denuncia y la acción colectiva, entra en vigencia, se reactivan las acciones de control, todos los habitantes son informados, y los productores convencionales se encuentran en la disyuntiva binaria entre continuar en infracción o adaptarse a la norma. Además vimos la formación de un espacio público. Esto es un diálogo directo entre vecinos y productores. Se realizaron reuniones bien autogestivas que tienen como fin agilizar la construcción de alternativas al conflicto. Y por último, vimos procesos de territorialización, en los términos que estos autores lo estudian, que son la formación de, por ejemplo, ferias agroecológicas y un espacio de huerta colectiva, que viene a contribuir a esta transición agroecológica en los distintos niveles que plantea Glisman, ¿no? Entonces, vimos en este caso que se busca un mercado alternativo y una forma distinta de relación entre productor y consumidor. A partir de estos resultados podemos ir a las conclusiones por las cuales vemos que nos acercamos a esta hipótesis que planteábamos, en la que el conflicto ubica en la agenda pública local el uso de agroquímicos, y esto hace a un inicio de la transición agroecológica, más que nada porque observamos cambios locales motivados por la comunidad,
con un horizonte hacia una transformación más allá de la explotación agrícola, por eso hablamos de transición agroecológica a nivel de sistema alimentario, y también pudimos analizar más que nada en el siguiente capítulo, que no estuvo en este resumen quizás tan detallado, pero lo que pudimos ver es que a nivel de finca, la posibilidad de iniciar una transición agroecológica por parte de los productores convencionales, en este caso nosotros analizamos los productores más bien extensivos, vimos que en este caso va a depender de cada productor en particular, según sus orígenes y trayectorias. Y esto viene a ver con lo que dice Bourdieu, ¿no? Que cada persona va a actuar de manera distinta según la forma que aprendió a vivir, a hacer y a reproducirse socialmente dentro de las posibilidades de clase, ¿no? Por eso lo que nosotros destacamos es que sí, el conflicto socioambiental actúa como un disparador en la reconstrucción de los saberes, las prácticas y las representaciones de los productores convencionales, y entonces aporta, como lo veíamos en nuestra hipótesis, a esta transición agroecológica, esta transformación hacia una nueva forma. Bueno, muchísimas gracias por la atención, espero haber sido concisa, no sé si me apuré mucho, pero espero que me hayan podido escuchar. Perfecto, Victoria, se te escuchó y entendió perfecto. Gracias. Ahora, de nada, ahora por último, nos queda la exposición de Joan, así que le doy la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Voy a compartir entonces, muy interesantes las exposiciones previas, re lindo escucharles. Aquí. ¿Pueden ver bien? Sí, se ve perfecto. Si puedes ponerlo exactamente en modo presentación. Ahí está perfecto. Buenísimo. Bueno, yo les voy a compartir un pequeño relato sobre lo que es la conformación de la obra agroecológica y sus reuniones mensuales como parte de la transición agroecológica. Este trabajo, yo soy tesista de la licenciatura en Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Misiones, y este trabajo está enmarcado dentro de ese espacio, ¿no? El grupo Verá Agroecológica se encuentra dentro del departamento Verá, provincia de Misiones, y forma parte del Sistema Único de Certificación Participativa, por el cual obtendrá la certificación agroecológica en sus unidades agroproductivas. Ahora, más adelante, voy a mostrar. Bueno, en cuestiones históricas, vemos que la conformación del grupo Verá Agroecológica se conforma como tal en el 2018, cuando dos unidades agroproductivas se reúnen para dialogar y trabajar los problemas de la comercialización que tenían en sus espacios, principalmente con el tema de la yerba mate, el té, la horticultura, también producían carnes y agroturismo. Lo que ellos buscaban, estas dos unidades, era poder diferenciar sus producciones y obtener un precio justo. En el 2019 y 2020 se unen dos unidades agroproductivas más al grupo y comienzan allí sí a realizar la transición agroecológica a través de la incorporación del manual de certificación agroecológica que ha sido diseñado por la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar de la provincia de Misiones. En el 2021, en enero principalmente, dos unidades agroproductivas más se unen al grupo. Actualmente son 6 unidades agroproductivas o 6 chacras, como se lo dice regionalmente en esta zona de la Argentina, ¿no? Entre las condiciones para ingresar al grupo, el grupo, digamos, es libre y gratuito, pero sí los productores han establecido como dos condiciones principales. Primero, poseer un espacio agroproductivo que sea propio, alquilado o prestado. Y en un segundo término, poder comprometerse en seguir las normas y la cordialidad con los productores. Es decir, poder llevar a cabo la transición como grupo y no como una finca o una chacra de manera individual. ¿Cómo han sido las reuniones mensuales hasta el momento, desde el 2020, que se conforman específicamente hasta la actualidad? Bueno, yo veo que estas reuniones, también establecidas por el manual
operativo, deben ser realizadas una reunión por mes en cada una de las chakras diferentes, es decir, van rotando las reuniones en sus respectivas chakras. Actualmente son 12 personas que tienen entre 26 y 70 años de edad, y en las reuniones lo que se comparte son básicamente técnicas agroproductivas, estrategias de comercialización, soluciones medioambientales, también se gestionan eh, charlas o notas hacia instituciones gubernamentales, se realizan compras comunitarias si se necesitan algún insumo externo que por el momento no pueden producirlo en las propias chacras. También algo importante en el grupo es que se establecen redes de amistad y compromiso entre los miembros. Eso lo he estado viendo a lo largo de estas reuniones, cómo se ha ido generando un clima de amabilidad y de compromiso, ¿no? Se comparten los objetivos particulares de cada una de las chakras y también se comparten los objetivos grupales. Actualmente el grupo Era Agroecológica está conectada por las redes sociales, como son, bueno, un grupo de WhatsApp, de Facebook y de Instagram. Con respecto a los productores y las chacras, veo que hay una gran diversidad sociocultural y también una pluriactividad dentro de los productores. Algo como decía la compañera anteriormente, mencionando a Bourdieu, yo también lo tomo a Bourdieu en ese sentido, porque ellos, todos los productores, tuvieron las condiciones socioeconómicas para acceder a la educación superior, especializándose en áreas como es la agronomía, las artes plásticas, la gastronomía, la antropología, la ingeniería electromecánica, las ciencias jurídicas y las ciencias de biología. Cada uno de estos productores fue estudiante o es actualmente docente o ingeniero en algunas de estas áreas. Y eso también establece ciertas formas de sentir y de practicar la agroecología en cada una de sus chakras, ¿no? Y con respecto a la biodiversidad en las mismas chacras, podemos ver que todas ellas tienen entre 12 y 25 hectáreas de extensión, en las cuales los cultivos prioritariamente son la yerba mate y el té, pero también tienen animales de granja, hacen horticultura, apicultura, tienen montes nativos, montes de frutales, también realizan agroturismo, y gran parte de lo que se produce es para consumo familiar, pero también los excedentes se venden en mercados locales o regionales. Y en las reflexiones finales, bueno, compartirles esto, la diversidad de trayectorias, como venía diciendo, académicas, laborales y productivas, que son particulares de cada productor y cada productora, y que cada una de ellas son herramientas que son muy compatibles con la transición agroecológica que están llevando cada uno de los productores en sus mismas chacras, ya que implementan esos sentidos y esas prácticas, pero también como grupo se comparten esos saberes tan diversos como son la gastronomía y las artes, como las ciencias jurídicas. Hay una combinación allí. Estas diversidad de herramientas, ¿no? Y soluciones eh, permiten superar los obstáculos en la transición que están llevando cada uno de los productores como productores dentro de sus propias chacras y como grupo. Con respecto a las reuniones, bueno, reflexionar esto como espacios de diálogo, donde ahí se nota el respeto, la sinceridad y el compromiso de los productores, algo que sí o sí, digamos, ellos establecen como parte de la transición para llevar a cabo. Y finalmente reflexionar sobre dos conceptos que estuve trabajando con los productores, que fueron el de transición y el de agroecología. Y dar cuenta, ¿no?, de la transición como un proceso, como un caminar, como un camino que se está realizando continuamente, en donde se busca, digamos, este desarrollo humano y natural integral, como veíamos con los otros compañeros que tomaban a otros autores, buscando un desarrollo natural y ecológico o un desarrollo humano. Ahí lo escuché a Paulo Freire también con todos estos conceptos de la pedagogía. Y donde, como digo acá,
bueno, donde en este proceso de transición los aspectos sociales y las condiciones ecológicas se relacionan diariamente. Uno de los objetivos, ¿no?, de la agroecología a nivel general, pero también a nivel particular en este grupo de productores, es buscar la soberanía alimentaria y la regeneración del ecosistema, ya sea en cada una de las chacras. Ellos identifican los problemas ecológicos o están identificando los problemas ecológicos en sus propias chacras y están trabajando para regenerar el ecosistema sin perder en cuenta la búsqueda y la realización de la soberanía alimentaria. Y esto también nos hace pensar en el concepto de agroecología, y ahí tomo como la agroecología como una caja de herramientas, ¿no? Como este conjunto de prácticas y sentidos socialmente compartidos que son elaborados y son construidos localmente, y cuyo objetivo, como toda herramienta, cuando uno lo va a utilizar, es para solucionar un problema o para abrir una puerta o para solucionar un defecto de algo, ¿no? Entonces, bueno, estas herramientas que se están trabajando y que se están produciendo comunitariamente pueden resolver problemas sociales y medioambientales a través de una visión compartida, pero también de una visión compleja y global. En cada una de las reuniones que tiene el grupo de productores, cada uno de ellos trae las problemáticas que está viviendo actualmente en sus chacras, y entre el grupo se establecen posibles soluciones o se intercambian ciertos contactos, o se dicen, bueno, puedes ir y charlar con tal persona o puedes dirigirte a tal lugar para poder solucionar esos problemas. Entonces, ver estos grupos agroecológicos como cajas de herramientas para poder solucionar problemas sociales y ecológicos. Así que bueno, muchísimas gracias. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias, John. Bueno, finalizamos con las exposiciones. Ahora podemos pasar a las preguntas que fueron haciendo en el chat y que pueden seguir sumándose. Paso a leer las preguntas. Martín, para Milton y Natalia, comenta que conoce una experiencia en La Plata, que hace donaciones a comedores, pero recaudan fondos a partir de la venta a precios justos de bolsones. ¿Pensaron en hacer algo así? Bueno, gracias por la pregunta y por el interés. Muy linda todas las presentaciones. Justamente en el marco en el que nació el proyecto, era un momento en el cual no podíamos movernos de nuestras casas. Fue todo gestionado de forma virtual, y ninguno de nosotros, de los voluntarios, tenía articulado la mayoría no tenemos autos, porque vivimos de la manera más sustentable posible, y tampoco teníamos articulado esto de ir a comprar, ¿no? O sea, no teníamos un proyecto, ninguno de nosotros personal, de venta de bolsones ni nada. Entonces, en ese momento, en Rosario se empezó a generar un circuito de donaciones al Banco de Alimentos de Rosario, en conjunto con el gobierno municipal y provincial, en el cual ahí se nucleaban todas las donaciones, y de ahí se repartía para la asistencia alimentaria. Y nosotros lo que quisimos hacer fue algo como en paralelo, para también ayudar a los productores agroecológicos, que nadie estaba como mirando para ahí. Estaban los productores agroecológicos medio, bueno, listo, no tenés más feria, no tenés más dónde vender. Y nosotros fuimos bajo el mismo mecanismo de recolectar fondos, fuimos a paliar esa deuda, digamos. Pero no pensamos en hacer venta de bolsones, porque sería una logística completamente distinta a la que tenemos hoy en día articulada, digamos. Sería otra cosa. Bien. Paula justamente pregunta para Milton y Natalia si articulan con otras organizaciones de Rosario y qué acciones están llevando adelante para traccionar a las autoridades políticas para que las instituciones compren alimentos agroecológicos. Buena pregunta. El año pasado, la primera parte, digamos, del proceso del proyecto fue paliar la demanda de alimentos. O
sea, enfocamos toda nuestra energía en poder recaudar fondos y donar alimentos. A partir de este año, en 2021, nos organizamos distinto y formamos distintos grupos. Uno de ellos es Incidencia Política, que es el grupo en el que estoy yo, junto con Milton y 3 compañeras más que no están ahora presentes, en el cual iniciamos una investigación de relevamiento de comedores y de productores. Uno de los objetivos era también presentarse al Congreso de Agroecología para también generar incidencia y antecedentes. Y hemos desarrollado distintos tipos de reuniones con autoridades, sea funcionarios como autoridades del BAR, del Banco de Alimentos de Rosario. Yo además soy licenciada en nutrición y este año creé la Comisión de Soberanía y Seguridad Alimentaria en el Colegio de Graduados de Nutrición para también apoyar a la incidencia política. Articulación como tal con otras organizaciones para trabajar mancomunadamente en este proyecto no hacemos. Lo que sí hacemos es fijar alguna reunión con el BAR o con las autoridades o con otras organizaciones también sensibles en el tema para pensar para generar incidencia y para pensar otras posibilidades, ¿no? Porque tampoco queremos quedarnos en el proyecto como bueno, estamos para saldar esta deuda, porque primero que es imposible, porque la deuda es enorme, y no podemos, no nos da la estructura. Entonces, lo que sí buscamos es generar la suficiente incidencia para que sea tomado por el gobierno, sea provincial o municipal. En esta instancia apuntamos más a lo municipal, y también pensar en otras alternativas, como a lo mejor formar una cooperativa. Digamos, estamos en este momento como pensando en otras cosas para ver cómo puede trascender el proyecto y que no quede solamente en un proyecto de asistencia alimentaria, ¿no? Porque esto viene para rato. Bien, paso a la siguiente pregunta que le hace Martín para Victoria. Dice, a partir de las resistencias de los vecinos, ¿surgieron resistencias de los productores a adaptarse, cambiar sus prácticas, o al contrario, fueron adoptando la agroecología mayormente? Bueno, muchas gracias por la pregunta, por el interés también. Y sí, surgieron resistencias en ese sentido. Yo justamente las entrevistas más largas fueron a productores convencionales. Entrevisté a 6 productores, que en sí es bastante representativo del partido de General Las Heras, porque son pocos los que se dedican a agricultura extensiva. Y lo que pude ver es que, nosotros primero lo que hicimos fue tratar de identificar con qué tipo de actores estábamos hablando, y bueno, pudimos ver que había empresarios rurales y lo que sería chacareros desplazados, más que nada usando las tipologías de Gras y Hernández, del 2008, si no me equivoco. Y en líneas generales los que eran más bien empresarios rurales presentaron más resistencia, así como lo plantean en la pregunta, y quienes eran chacareros desplazados por el hecho de verse limitados al acceso de la tierra, o mismo endeudados por el modelo de producción de alimentos en los que ya estaban inmersos, vieron en sí en la agroecología un desafío trabajoso, pero como una salida hacia un futuro distinto, ¿no? Como que lo vieron como una herramienta, entonces empezaron a experimentar. En uno de los casos, no sé, empezaron a experimentar con otras personas para hacer maíz agroecológico. En otro de los casos hicieron un trigo agroecológico cerca de una localidad. Entonces, hay intenciones de hacer ese cambio, pero también hay resistencias y dificultades por las condiciones estructurantes, ¿no? Los relatos muestran que para ellos tampoco es fácil. Entonces, lo ven como un desafío trabajoso en este caso, y ya lo que son empresarios rurales, quienes buscan más que nada maximizar los beneficios, que tienen un contacto con el conocimiento que va desde otros lugares, no tanto de la experiencia, sino desde la ciencia y técnica, surgieron expresiones como nos falta un paquete tecnológico. Si el INTA, por ejemplo, sacara un paquete tecnológico para hacer agroecología, y bueno, ahí sí.
Y después un montón de cuestiones simbólicas, ¿no? Como, bueno, pero si en nuestro partido nos exigen, pero en el partido del lado siguen fumigando, no es justo, o si allá en Salta desmontan, no es justo, un montón de cuestiones que hacen a lo simbólico, pero sí el conflicto vimos que interpeló a los productores por esto de situaciones como, bueno, me dijeron que el cáncer de mi madre puede ser por mi culpa, yo no me merezco esto. Entonces hubo un intercambio que abrió la mente de los productores y bueno, como decíamos, según Bourdieu, la manera de realmente reaccionar, de decidir si seguir en infracción o adaptarse y seguir de otra forma, va a depender de sus trayectorias y de sus orígenes, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Bien, creo que no me pasé ninguna de las preguntas que pusieron por el chat. No sé si alguna tiene otra pregunta, o si no, podríamos ir cerrando. ¿Sí? ¿Joan? Ahí bien. Para Paula y Nahuel, en su trabajo de campo realizaron alguna encuesta con los consumidores de la feria. ¿Qué buscan en la feria? ¿Qué consumen de los productores? ¿Cómo piensan trabajar el tema del precio justo con los consumidores y productores? ¿Contesto yo? Dale, sí, dale vos. No, la verdad que no. O sea, trabajamos solo con los productores. Lo que sí sabemos es que los que consumen, digamos, en la feria sería como los más acomodados, o sea, como que los mismos, la misma clase social de los productores no accede, digamos, a esos alimentos. Lo que sí, o sea, también los productores tienen como otras estrategias de comercialización, o sea, no es la única por el mercado, digamos, por esa feria. Y entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, viste como ventas individuales a vecinos, a gente del pueblo, y ahí sí suelen ser más baratos de lo que venden en la feria, pero bueno, ahí en la feria tienen que acordar y se da una atención, esto que tal vez no lo pudimos explicar un montón, que bueno, los que viven exclusivamente de la venta plantean que hacer agroecología es muy trabajoso, entonces por eso es más costoso, digamos, que si fuera producción convencional. Pero a la vez hay otros mismos de la feria que plantean que justamente como no usan insumos o porque no pagan impuestos, porque ese es un espacio que les cede la municipalidad, y bueno, y mismo los técnicos también plantean que como venden directamente a los consumidores, podrían vender más barato o por lo menos al mismo precio que la verdulería. Pero ahí, digamos, también entran otras cuestiones, digamos, como que, qué sé yo, todos quieren ascender socialmente y quieren vivir mejor, entonces, y ven que con esos precios pueden igual vender, como que hay una preocupación que tiene más que ver con, bueno, el nivel de vida de los productores, más a quién pueden acceder, quiénes pueden acceder a esos alimentos. Y bueno, creemos que eso también es una discusión interesante para pensar en estas cuestiones, ¿no? Como las relaciones de poder y o sea, las aspiraciones de esta sociedad también atraviesan a los productores agroecológicos, ¿no? Paula, Victoria te pregunta a qué te referís con manejo integrado del ambiente. ¿Yo? ¿Yo hablé de manejo integrado del ambiente? No, Creo que es la otra, en el Paula. chat, Paula Belén. Ah, está bien. Perdón. Bien, creo que hay otra pregunta de Victoria. Si la querés, Eunice, no sé si ves el chat o si Victoria por ahí la querés formular, sí. O la digo yo. Sí, Eunice, que hablaste de un polo de agroecología y de una ley federal. Pregunta en qué consiste esa ley. Eunice. Sim, tá me ouvindo? Se te escucha. Sim.
Essa lei, ela veio, é uma região de Minas Gerais, da Zona da Mata, é uma região que tem muita agricultura familiar, então essa lei ela foi fruto da organização da Universidade Federal, dos movimentos de agroecologia, desses agricultores familiares, e ela foi um projeto de lei federal que foi implementado para garantir que esse espaço existisse e que esses movimentos tivessem uma assistência da universidade. Então, alguns projetos da universidade destinam bolsas para fomentar esse polo de produção. Acontecem feiras de economia solidária, de artesanato, circuitos pequenos de comercialização, porque a universidade ela é uma grande desenvolvedora do agronegócio, né? Ela é uma universidade que tem o curso de agronomia, de produção de soja, genética, semente transgênica, de várias coisas desse sentido, mas que desde 1970 também tem um processo de articulação desses agricultores familiares, na Serra do Brigadeiro, contra a mineração, a favor da agroecologia e da agricultura familiar. É isso? Amém. Obrigado. Bien, creo que están todas las preguntas, que podríamos ir finalizando. Bueno, desde ya muy contenta de compartir este pequeño espacio del Congreso con ustedes, muy interesante e importante sus trabajos, algunos relatos de experiencia, otros trabajos técnicos científicos, así que desde la organización les agradecemos su participación. Y bueno, esperemos que nos veamos pronto. Un abrazo grande. Muchas gracias.